Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Mire este video. Por órdenes mías, el ejército de Estados Unidos ha iniciado ataques contra el grupo terrorista Al-Qaeda y contra instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Es por supuesto el momento en el cual el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, anuncia la invasión a Afganistán a poco menos de un mes de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ya han pasado 17 años desde que comenzó esa guerra, en la que han participado más de 40 países. Y hoy incluso hay personas que, a pesar de haber nacido después de que se inició la guerra, ya tienen la edad suficiente como para ser reclutados y combatir en esa guerra. La historia se repite en Irak, en Siria y en otras partes, donde se libran guerras que no muestran indicios de llegar a su fin, guerras perpetuas. Por supuesto, se trata de escenarios muy complejos, en los cuales hay una multiplicidad de bandos en disputa sin disposición alguna de llegar a acuerdos. Inclusive hay incentivos para no llegar a acuerdos y seguir en eso. Pero hay otra razón clave que explica este fenómeno. La manera de llevar a cabo esta guerra, de financiarla, sobre todo por parte de las potencias democráticas del mundo, está cambiando drásticamente y no necesariamente para bien. Pero, ¿de qué cambios estoy hablando? ¿Dónde y por qué ocurrieron estos cambios? ¿Y cómo explican estos cambios la continuidad que vemos en términos de la violencia, la inestabilidad que parece, de nuevo, perpetua? En el siguiente reportaje estudiamos todo esto. Las preocupantes tendencias de las guerras perpetuas. Mire. En Afganistán crece una generación que nunca ha vivido en tiempos de paz. En 17 años de guerra, el 2018 fue el año más sangriento para los civiles. A medida que avanza el conflicto empeora. No tengo buenas memorias del 2018 y por lo tanto el 2019 no será un buen año. Desalentadoras palabras como estas se escuchan de Irak a Siria. Pero para entender por qué los conflictos en estos países han durado tanto tiempo, hay que mirar más allá de los campos de batalla, hacia países ricos y democráticos. En 1795, el filósofo Immanuel Kant argumentó que era mucho menos probable que los países democráticos se involucraran en guerras, pues el pueblo, que debía pagar con sangre y dinero, presionaría al gobierno para mantener la paz. Pero según la profesora Sarah Krebs, naciones como Estados Unidos han encontrado maneras de esconder los verdaderos costos de la guerra. En Estados Unidos, la última guerra que se financió con dinero de los contribuyentes fue la Guerra de Vietnam en 1968. Desde entonces no han habido los llamados impuestos de guerra. Ahora el gobierno adquiere préstamos para financiar sus guerras, pero el problema es que la gente no siente esos costos de manera directa, así que no presionan a sus líderes con la misma intensidad para que acaben con los conflictos. Quizás no es ninguna coincidencia que la guerra de Vietnam fue la última guerra que llegó a su fin en gran parte gracias a protestas masivas. Sin embargo, aquellos estadounidenses también protestaban contra los costos humanos. Murieron más de 58,000 soldados estadounidenses y la mayoría fueron reclutados obligatoriamente para luchar en Vietnam. September 14, 001. Poco después, Estados Unidos puso fin al servicio militar obligatorio y lo reemplazaron por el ejército compuesto por voluntarios que existe hoy. Comenzó a existir una sensación de que si una persona se une al ejército de manera voluntaria, es su decisión ir a la guerra. Así que la gente no siente tanta necesidad de ejercer presión para mantener la paz. Esta dinámica se exacerbó con la entrada de drones al campo de batalla. Ahora hay menos muertes en general, pues son estos aparatos no tripulados los que lanzan los ataques. Because it's unmanned platforms that are doing the targeting.
A pesar de que Estados Unidos cuenta con el mayor número de tropas fuera de su país, estos cambios en la manera de financiar y librar guerras en el extranjero han sido adoptados desde Australia hasta Europa. Pero lograr que estos gobiernos retiren a sus tropas de países en conflicto no depende únicamente de la presión que puedan ejercer los votantes. En Estados Unidos, por ejemplo, 2 presidentes han prometido poner fin a las guerras en Irak y Afganistán. Barack Obama no logró acabar del todo con la presencia estadounidense en estos países y terminó enviando tropas adicionales al conflicto sirio. Donald Trump, por su parte, anunció en 2018 que las tropas estadounidenses abandonarían Siria. Nuestros niños, mujeres, jóvenes y hombres regresarán a casa y lo harán ahora. Ganamos. Pero el Senado y hasta sus propios consejeros parecen inclinarse por dejar a los soldados donde están, sobre todo ante la amenaza que siguen representando grupos terroristas como el Estado Islámico. Los líderes democráticos tienden a evitar situaciones de riesgo, de modo que si las guerras contra el terrorismo en Medio Oriente aparentan tener bajos costos, optarán por dejar las tropas donde están y mantenerse firmes en su política antiterrorista. Ningún presidente quiere correr el riesgo de que ocurra un gran ataque terrorista durante su mandato. Así que líderes como Obama y Trump, quienes asumieron sus cargos buscando acabar con estas guerras, ven estos incentivos y optan por mantener el status quo. No existen garantías de que si Estados Unidos y sus aliados se retiran de una vez por todas de estos conflictos, llegarían a su fin. Sin embargo, mientras potencias democráticas del mundo sigan suministrando armas y soldados, los diversos grupos en conflicto en estos países tendrán muy pocos incentivos para buscar la paz.